¿Debe un cristiano obedecer y someterse al gobierno? ¿Cuándo un cristiano debería de ignorar las órdenes de las autoridades? ¿El cristiano se debería de someter en absolutamente todo al gobierno? ¿Será correcto abrir las puertas de los templos en contra de las órdenes del gobierno? Si el gobierno dijera, ok, todo el mundo puede reunirse excepto los cristianos, entonces sí podríamos decir que es una persecución contra los cristianos. Nuestra responsabilidad con el gobierno. ¿Cuál debería ser la responsabilidad del cristiano hacia el gobierno? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 13, verso 1. Dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Una vez más, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estaba mirando las noticias hace unos días y una iglesia, una congregación, decidió desafiar las autoridades del gobierno en el estado donde estamos, aquí en Illinois, y decidió abrir sus puertas a los miembros de su iglesia. ¿Será eso correcto, desafiar las autoridades del gobierno? Algunas personas me han preguntado qué pienso sobre este tema. Realmente lo que yo piense es irrelevante, no es importante, sino lo que la palabra de Dios dice, y eso es lo que me gustaría el día de hoy exponer y tocar. ¿Debe las iglesias desobedecer esta orden de los gobiernos de no tener servicios en sus templos? Bueno, hay tres preguntas que quisiera en este día hacer y que me gustaría contestar en el proceso de esta exposición de la palabra de Dios. La primera pregunta es: ¿debe un cristiano obedecer y someterse al gobierno? La segunda pregunta que quisiera ver hoy es: ¿cuándo un cristiano debería ignorar las órdenes de las autoridades? Y la tercera pregunta que me gustaría hoy ver es: ¿será correcto abrir las puertas de los templos en contra de las órdenes del gobierno? Para empezar, hermanos, la primera pregunta es: ¿debe un cristiano someterse al gobierno? Esa es la primera pregunta. ¿Debemos someternos a los gobiernos de esta tierra? Bueno, Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En el tiempo en que Pablo escribe esta epístola a los romanos, los judíos se encontraban bajo el yugo romano. Es cierto que este yugo romano, bajo esta esclavitud romana en la cual ellos se encontraban, les concedía ciertas libertades a los judíos. Por ejemplo, los judíos no se les imponía una religión, ellos tenían la libertad de religión, de tener su propia creencia, por así decirlo. Podían encarcelar bajo sus propias leyes. Los judíos tenían cierta libertad de gobierno entre ellos, leyes civiles. Lo único que no podían aplicar los judíos era la pena de muerte. Por eso es que le trajeron a Jesús a Pilato y le dijeron a Pilato: te hemos traído a Jesús porque él es digno de muerte, pero nosotros no lo podemos matar. Pero los judíos tenían ciertas libertades aunque vivían bajo el yugo romano. Ellos habían sido esclavos de Egipto anteriormente, al principio, muchos años atrás. Recordamos la historia de Moisés, cómo Dios usa a Moisés para que sean libres de la esclavitud de los egipcios. Después vinieron los asirios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y en este tiempo en el cual Pablo escribe el Romanos capítulo 13, ellos se encontraban bajo el yugo de los romanos. Pero como decía hace rato, aunque ellos tenían ciertas libertades de culto, ciertas libertades de leyes, por eso es que ellos se consideraban que eran libres, aunque en realidad eran esclavos de los romanos. Por eso en San Juan 8:33 le dicen a Jesús: linaje de Abraham somos
y nunca hemos sido esclavos de nadie. Cuando Jesús le dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ellos respondieron de esa manera, que ellos eran libres, que nunca habían sido esclavos de nadie, cuando realmente habían sido esclavos en Egipto, en Babilonia y en todos estos imperios antes de los romanos. Y en el momento en el cual ellos dicen a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie, en ese momento ellos eran esclavos de los romanos, pagaban impuestos a los romanos. Pero como repito, ellos tenían cierta libertad, ellos se llenaban de orgullo y decían que no eran esclavos de nadie. Los judíos tenían un movimiento, había un movimiento entre el pueblo de Israel que se les conocía como los celotes. Era un grupo que era muy apasionado por el pueblo de Israel. De hecho, la palabra celotes viene de la palabra celos. De ahí viene la palabra celotes, que eran celosos de su tradición. Ellos querían liberarse del yugo romano. Por eso vemos en Marcos capítulo 15 que Barrabás, cuando iba a ser libertado, en el capítulo 15 de Romanos dice que él había provocado una revuelta y había asesinado a algunas personas porque él quería de alguna manera llevar la contra al pueblo de Roma, y por eso lo habían encarcelado y lo habían sentenciado a pena de muerte, porque había provocado una revuelta. Eso lo dice en Marcos capítulo 15. Y en Hechos capítulo 5, verso 36, dice lo siguiente también: porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. O sea que, en otras palabras, siempre había gente que se quería levantar contra el pueblo de Roma porque eran oprimidos, porque eran servidores de los romanos, los judíos. Y siempre había gente que quería levantarse en armas contra ellos, porque ellos conocían la palabra de Dios. Cuando en Deuteronomio 17:15 Dios les dio los mandamientos, le dio unas leyes sobre el rey de Israel. Entonces le dice Dios al pueblo de Israel que ellos deberían de escoger un rey de entre sus hermanos, que ellos deberían de escoger un rey que viniera del linaje de los judíos. Por eso es que ellos no querían aceptar ningún otro rey. Déjenme leer Romanos 17:15. Dice así: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces ellos no querían aceptar ningún otro tipo de rey, ningún otro tipo de gobernante sobre ellos. Por eso es que ellos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y en realidad los judíos siempre trataron de levantarse contra los imperios que los gobernaron, y siempre sufrieron las consecuencias. Ya para el año 70 después de Jesucristo vino el emperador, el general Tito, que después llegó a ser emperador. El general Tito vino y sitió a Jerusalén, destruyó el templo de Israel, y de hecho desde ese tiempo para acá se acabaron los fariseos, se acabó toda esta tradición de los judíos. Se dice que el general Tito mató aproximadamente 1 millón de personas en ese sitio que hizo a la ciudad de Jerusalén. Entonces, si había algún pueblo, si había algún gobierno al cual no se debería someter Israel, era el pueblo de Roma, porque era un pueblo, era un imperio que los había de alguna manera humillado, era un imperio que de alguna manera los estaba oprimiendo. Y en ese tiempo el imperio romano, se dice que había 3 esclavos por cada persona libre. O sea que una persona llegaba a tener hasta 3 esclavos. La esclavitud existía en esos tiempos de esa manera. Ellos crucificaban a las personas que se rebelaban contra el imperio. Cuando una persona se rebelaba contra el imperio, en el caso de Barrabás y los 2 ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús, fueron personas que se rebelaron contra el imperio y por eso sufrieron la sentencia de muerte. Y el imperio los crucificaba para hacer de alguna manera a las demás personas alrededor de la ciudad que tuvieran temor del gobierno de Roma. Entonces Jesús sabía todos estos problemas cuando Él estuvo en esos tiempos viviendo en ese tiempo del imperio de Roma. Jesús sabía de todos estos problemas sociales. Sin embargo, aquí viene la parte interesante, hermanos. En Lucas 20, verso 25, mira lo que dice Jesús.
Lucas 20:25. Jesús dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, este imperio los estaba oprimiendo. Este imperio les cobraba impuestos. Este imperio era un imperio sin misericordia contra los judíos y contra todos los pueblos de alrededor que conquistaba. Y sin embargo Jesucristo dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En este ambiente de opresión se encontraba Pablo, hermanos. Cuando Pablo escribe Romanos capítulo 13, él se encontraba en ese ambiente de opresión por el pueblo romano. Y sin embargo Pablo dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fue en ese ambiente que le digo de esclavitud, de opresión, que Pablo escribe esta carta. Fue en este ambiente de esclavitud, de opresión, que primera de Pedro escribe en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superiores. Y el verso 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Fue en esta circunstancia donde Pablo y Pedro dicen que sometámonos a las autoridades. Sin importar qué tan malo sea el gobierno en el aspecto social, debemos someternos a las autoridades, hermanos, porque fueron establecidas por Dios, dice aquí Romanos. Mire, las autoridades fueron establecidas por Dios. Dios estableció los gobiernos para poder tener de alguna manera paz y control en la sociedad en la que vivimos. Si no hubiera gobierno en la tierra, fuera un desorden y un caos este mundo. Sin embargo, Dios estableció los gobiernos. Yo sé que algunos se preguntarán, sí, pero ¿qué tal si el gobierno es malo? ¿Qué tal si el gobierno es un dictador? Mire, Dios estableció los gobiernos así como Dios estableció el matrimonio. El gobierno puede ser malo, pero no es porque Dios estableció ese gobierno malo. Dios estableció el gobierno se tuerce y se va a lo malo. Dios estableció el matrimonio, los matrimonios fueron establecidos por Dios. El hecho de que un matrimonio tenga problemas, tenga conflictos, tenga separación, no quiere decir que ese es el matrimonio que estableció Dios. Dios no estableció ese matrimonio. Ese matrimonio no está siguiendo los mandatos de Dios, por eso es que no está funcionando. Dios estableció la iglesia. Y por eso es que usted ve que hay líderes que abusan de las personas, hay líderes que buscan el dinero, hay líderes que buscan diferentes tipos de bien personal, pero no quiere decir eso que Dios no estableció la iglesia. Dios estableció su iglesia. Puede haber iglesias buenas, puede haber iglesias malas, puede haber matrimonios buenos, puede haber matrimonios malos, puede haber gobiernos malos, buenos, puede haber gobiernos malos. Dios estableció la familia. Dios estableció la familia y dice, hijos, obedecer a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces los hijos no honran a su padre y a su madre. Pero no quiere decir por eso que la familia ya no sirve. No, Dios estableció la familia y la familia tiene una función en la sociedad. Por lo tanto, así mismo el gobierno, Dios lo ha establecido y tiene una función. Y por eso nos dice Pablo aquí, sométase toda persona a las autoridades. Yo sé que a veces parece difícil pensar cómo es posible que hay gobiernos en esta tierra, hay países donde hay un dictador. ¿Nos debemos someter a esas personas? Mire, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, quizás esto le va a sorprender. Algunas personas que se sometieron a gobiernos en tiempos bien difíciles. José el soñador. En el libro de Génesis, capítulo 41, verso 46, dice que José tenía 30 años. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En este momento, en Génesis 41, José interpretó el sueño de faraón y dice la palabra de Dios que tenía 30 años. Y miremos ahora Génesis 50, verso 26, dice, murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto.
Si José tenía 30 años cuando estaba delante de Faraón e interpretó el sueño, y Faraón lo puso como gobernador de todo Egipto, excepto la casa de Faraón. Faraón le dijo, tú vas a gobernar todo Egipto, pero yo soy el único que voy a estar sobre ti, José. Fíjese, José se sometió a este hombre impío, se sometió a un hombre pagano llamado Faraón se sometió por 80 años. 80 años José estuvo sometido a la autoridad de Faraón. No fueron 8 días, no fueron 8 semanas, 80 años. Él tenía 30 años cuando interpretó el sueño de Faraón y tenía 120 años cuando murió. Perdón, tenía 110 años cuando murió. Por 80 años se sometió a Faraón José. Ahora miremos el caso de David. ¿Se acuerda del rey David? Que Dios lo usó, lo levantó para matar a este gigante Goliat. Y sin embargo dice que el rey Saúl se llenó de celos cuando la gente empezó a celebrar la victoria y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl se llenó de ira, se llenó de celos y persiguió a David queriéndolo matar. Sin embargo, a pesar de que Saúl persiguió a David por muchos años, David nunca se rebeló contra Saúl, a pesar de que Saúl lo quería matar. En una ocasión tuvo la oportunidad de matar a Saúl, el rey David, y le dijeron sus acompañantes, los soldados de David, los valientes de David, le dijeron, aquí Dios lo ha puesto en tus manos, David. Dios te ha dado a Saúl, mátalo ahora. Y dijo David, yo no puedo tocar al ungido del Señor. David se sometía, respetaba a Saúl, a pesar de que Saúl lo quería matar. ¿Y qué podemos decir de Daniel? Daniel y sus 3 compañeros. En el libro de Daniel, capítulo 1, verso 4, dice la palabra de Dios que ellos fueron traídos, Daniel y sus compañeros fueron traídos de Jerusalén, llevados a Babilonia para someterse a las órdenes del rey de Babilonia. Daniel capítulo 1 verso 4 dice así: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, idóneos, sabios en ciencia y de buen entendimiento, para estar en el palacio del rey, que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Daniel y sus compañeros se sometieron a este rey pagano llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y después que vino el rey de Medo Persia y conquistó al reino del imperio de Babilonia, Daniel continuó sometiéndose a los Medo Persas. En el capítulo 5, verso 12 dice: por cuanto fue hallado en él, en Daniel, espíritu y ciencia y entendimiento, que interpretase los sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, él te dará la interpretación. Daniel se sometió al rey Nabucodonosor, se sometió al rey Darío, al rey Medo Persa. ¿Y qué podemos decir de Pablo, hermanos? Cuando fue aprendido en Hechos capítulo 23, dice que Pablo fue aprendido en su tercer viaje misionero, y en el capítulo 23, verso 2 al verso 5 dice lo siguiente: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen la boca. Cuando Pablo estaba frente al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le dijo a alguien: golpea a Pablo en la boca por lo que acaba de decir. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Quebrantando la ley me mandas a golpear. Mire la reacción de Pablo. Pablo dice: Dios te golpeará a ti. Y mire lo que le pasa aquí en el verso 4. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo, que ahora predicaba el evangelio de Cristo Jesús, estando frente al sumo sacerdote, dice él, no sabía que era el sumo sacerdote, porque Pablo le habló en una manera muy fuerte y dijo: Dios te golpeará a ti también, pared blanqueada. Entonces Pablo, cuando le dicen que era el sumo sacerdote, Pablo se arrepiente de lo que dijo. Dijo: no sabía que era el sumo sacerdote. Entonces había cierto respeto por las autoridades.
Y es lo que estamos viendo. Lo hizo José el soñador, lo hizo los jóvenes hebreos, lo hizo Pablo. Y ahora vamos a ver el mejor ejemplo de todos, Cristo Jesús. En San Juan capítulo 19, estando el Señor Jesús frente a Pilato, en el verso 9, dice lo siguiente. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cristo Jesús reconocía que Pilato había recibido una autoridad de arriba. Y Pilato no era una persona, por así decirlo, misericordiosa. No era una persona de buen carácter, no era una persona que podíamos considerar como un buen ejemplo de moral, de justicia. Pilato, hermanos, dice Jesús aquí, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba. Y luego añade Jesús, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. En otras palabras, Jesús le dice, la autoridad que tienes, Pilato, tienes que ser responsable por esa autoridad, porque aunque no la estás usando como debería de hacer, el mayor pecado lo ha cometido aquel que me entregó a ti. En otras palabras, hermanos, los gobernantes tienen autoridad que Dios les ha dado y ellos van a entregar cuentas por cómo usan esa autoridad que Dios les dio. Pero en el caso del cristiano, su deber hacia las autoridades es Romanos 13:1, someterse, someter a toda autoridad. Entonces, ¿el cristiano se debería de someter en absolutamente todo al gobierno? Vamos a la segunda pregunta. Dijimos que el cristiano se debe someter a las autoridades. Pero ahora vamos a la segunda pregunta que dice, ¿cuándo un cristiano debería de ignorar las órdenes de las autoridades? Bueno, un cristiano debería de ignorar o desobedecer, por así decirlo, cuando las autoridades mandan lo que Dios prohíbe o cuando las autoridades prohíben lo que Dios nos manda. Una vez más, uno debe de someterse a las autoridades, pero hay un momento en que uno podría desobedecer las autoridades y es cuando las autoridades mandan lo que Dios prohíbe o cuando prohíben lo que Dios nos manda. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 1 tenemos el ejemplo de las parteras de Egipto. Dice la palabra de Dios que Faraón le dijo a esas mujeres, como el pueblo de Israel estaba creciendo en número, Faraón le dijo a esas mujeres, cuando nazcan los judíos, cuando nazcan los hebreos, si es niño, matadlo. Si es niña, dejarla vivir. Y estas mujeres, las parteras, en Éxodo 1, el verso 15 dice lo siguiente. Verso 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Aquí estas parteras no obedecieron a las autoridades porque este mandamiento de Faraón iba en contra de los mandamientos de Dios. Entonces ellas tenían todo el derecho de someterse a los mandamientos de Dios y rechazar el mandamiento de Faraón. Entonces, cuando la autoridad les mandó algo que Dios prohibía, estas parteras decidieron obedecer a Dios antes que a este hombre. También tenemos en Daniel que aunque Daniel se sometió a Faraón, a Nabucodonosor, se sometió al rey Darío, hubo un momento en que Daniel no se sometió a él. En Daniel capítulo 3, verso 14, cuando fueron traídos estos jóvenes, porque el rey había mandado construir una estatua para que todo el pueblo adorara, y cuando dice que estos jóvenes no quisieron arrodillarse ante esta estatua, el rey se llenó de furia, se llenó de ira a Nabucodonosor y mandó a encender el horno de fuego. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 13 al 18. Daniel 3 del 14 al 18 dice así.
habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Cedrac, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano?, dijo Nabucodonosor. Entonces, cuando sonaron estos instrumentos, estos jóvenes no se postraron ante esta estatua, desobedecieron el mandato del rey. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: no adorarás dioses ajenos. Entonces, cuando las autoridades mandan algo que Dios prohíbe, nosotros debemos obedecer a Dios antes que a las autoridades en estos casos. Otro ejemplo es cuando Daniel, en el capítulo 6, ahí mismo, se promulgó un edicto de parte del rey Darío, que por un mes, que por 30 días, toda persona del imperio iba a orar solamente a Darío. Fue algo que los gobernantes hicieron en complot para poder acorralar a Daniel y poder acusarle de desobedecer la orden del rey. Y dice la palabra de Dios que cuando Daniel supo de este mandato, de este edicto, de este decreto del rey Darío, lo que hizo Daniel fue que volvió una vez más, abrió las ventanas como hacía todo el tiempo y oraba a Dios de Israel. Y dice que fue traído delante del rey Darío y le dijeron, lo acusaron, y Daniel fue sentenciado a ser lanzado al foso de los leones. ¿Por qué? Porque no oró al rey Darío. Entonces, una vez más, Daniel desobedeció, igual que estos jóvenes, igual que estas parteras, desobedeció el mandato del rey. ¿Por qué? Porque este mandato iba contra la voluntad de Dios. Tenemos también el ejemplo de Pedro y Juan en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 16 al 19, dice lo siguiente: diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque Pedro y Juan, Dios los había usado para sanar un cojo de nacimiento. Entonces estos hombres, al ver que el pueblo estaba recibiendo la palabra de Dios, los religiosos de esos tiempos los apresaron y los castigaron, y ellos se reunieron para ver qué podían hacer con Pedro y Juan. Y en el verso 16 dice que dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces Pedro y Juan, una vez más, al igual que Daniel, al igual que estas parteras, decidieron no obedecer a las autoridades, porque este mandamiento de no predicar en el nombre de Cristo Jesús, de quererlos callar para que dejaran de predicar el evangelio, iba contra los mandamientos de Dios. Entonces, en casos como estos, hermanos, cuando se nos quiere prohibir algo que va contra la voluntad de Dios, podemos desobedecer a las autoridades, porque es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. O cuando las autoridades nos quieren prohibir algo que Dios manda, también podemos desobedecer. Ahora, en algunos casos, desobedecer a la autoridad trae consecuencias, como fue el caso de Daniel, y los jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. Daniel fue lanzado al foso de los leones. Y dependiendo de la situación, en algunos países como de mayoría musulmana, el cristiano que no se somete a la ley de los musulmanes, a la Sharia law, esas personas son sentenciadas algunas veces a la prisión, algunas veces a muerte, y algunas veces pagan el precio por poner su confianza en Cristo Jesús. Algunas veces desobedecer a las autoridades por causa de seguir los mandamientos de Dios nos va a traer consecuencias. Pero siempre Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si fuera su voluntad,
que uno partiera de este mundo por causa de su nombre, Él nos ha prometido una corona allá en los cielos y la vida eterna. Entonces, quisiera ver la tercera pregunta. ¿Será correcto? Ahora vamos al punto de nuestros tiempos. Vamos a ver el punto principal de este mensaje, por así decirlo, porque este es el punto en el cual nos afecta a todos. O no, de alguna manera nos preguntamos unos a otros. La pregunta es, ¿será correcto abrir las puertas de los templos en contra de las órdenes del gobierno? ¿Será correcto? Bueno, miren. Primeramente, no se nos está prohibiendo tener servicios en nuestros hogares, ¿ok? Este mandamiento de cuarentena, de tener los templos cerrados, de no poderse congregar en los templos, no se nos prohíbe tener cultos en nuestros hogares. Cada uno de los que están mirándome en este momento, usted puede tener un culto en su hogar con su familia, con sus hijos, y no hay ningún problema. No se nos prohíbe orar. Usted puede agarrar en su casa y orar delante de Dios. Hincarse, más de hecho dice la palabra, dice que cuando oréis, dice, ir a tu recámara en secreto y tu Padre que mira en secreto te recompensará en público. No se nos está prohibiendo leer la palabra de Dios. A Daniel se le prohibió orar. A nosotros no se nos está prohibiendo orar. No se nos está prohibiendo leer la palabra de Dios. Usted puede agarrar en su casa y abrir la Biblia. Se puede salir más afuera al patio y abrir la Biblia y nadie le va a decir nada. No se nos prohíbe predicar en línea como lo estoy haciendo yo en este momento. Ni en las redes sociales como lo hacen algunos otros hermanos en Facebook y otros tipos de redes sociales para poder predicar la palabra de Dios. No se nos está prohibiendo. Los mensajes no son de alguna manera bloqueados. Todavía tenemos esa libertad, hermanos. No estamos sufriendo ninguna persecución. La prohibición de reunirnos como iglesia no es exclusivamente de los cristianos. Esta prohibición de reunirnos como iglesia es para la mayoría de las actividades donde se congregan cierto número de personas. Eso incluye deportes, incluye las escuelas, incluye eventos sociales, bodas, fiestas, algunos trabajos. O sea que esto no es una persecución contra el cristianismo, hermanos, como lo han querido algunas personas hacer promover. Por eso es que hay una iglesia que ha desafiado al gobierno y ha demandado al gobierno y dice que va a abrir sus puertas. Pero realmente, hermanos, no es una persecución contra los cristianos esto. Es una situación completamente diferente. Y no se nos está prohibiendo ni leer la Biblia, ni orar, ni predicar, ni ninguna de estas cosas. Esta prohibición no es solo para los cristianos. No afecta solamente a los cristianos, también incluye otro tipo de religiones como los musulmanes, los judíos, todo tipo de sectas. Por lo tanto, no se puede considerar una persecución contra los cristianos. Si el gobierno dijera lo siguiente, si el gobierno dijera, ok, todo el mundo puede reunirse excepto los cristianos, entonces sí podríamos decir que es una persecución contra los cristianos. Entonces sí podríamos desobedecer esa ley del gobierno y decir, nosotros queremos reunirnos para alabar a Dios también. Pero todavía no hay ningún tipo de ley como esa. Es más, hermanos, para el tiempo que vivieron las parteras, hermanos, Faraón dio un decreto de matar a todos los niños. En este tiempo usted no ve ningún gobernador dando un decreto de matar a los niños de los cristianos. No ve ningún decreto diciendo quemamos todas las iglesias de los cristianos evangélicos. No hay ningún tipo de persecución como esa, hermanos. En estos tiempos usted no ve al presidente dando un decreto como Nabucodonosor, diciendo, de aquí en adelante todo el mundo tiene que adorar a cualquier otro dios o cualquier otra cosa. No vemos ningún tipo de decreto como eso, hermano. Tenemos la libertad de alabar a Dios aún en medio de esta situación. Entonces, deberíamos hacer lo que nos dice Romanos, someternos a las autoridades. El cristiano tendría que dar ejemplo primeramente de que se somete, de que obedece a las autoridades, reconociendo que ellas fueron puestas por Dios. Quisiera terminar con la siguiente manera, mira, hermanos, lo que dice Juan Calvino, el gran reformador, dice lo siguiente: existen siempre espíritus alborotadores e imaginativos que creen que el reino de Cristo jamás será bien ensalzado en tanto los poderes terrenales no sean abolidos.
y piensan que no gozarán de la libertad que Cristo les ha dado, sino cuando hayan arrojado lejos de ellos todo yugo de servidumbre humana. O sea que hay gente que piensa que este tipo de situación en la que estamos viviendo deberíamos levantarnos contra el gobierno y de reclamar nuestras libertades aparentemente que han sido oprimidas, que han sido restringidas. Hay gente que piensa de esa manera, que debemos de levantarnos como cristianos, pero realmente, hermano, no es una persecución contra los cristianos esto, no es una persecución contra nadie. Todo el mundo está bajo esta misma ley de esperar un momento para reunirse. Usted tiene la libertad de orar en su cuarto, tiene la libertad de leer la palabra todavía. No es una ley ni una persecución contra los cristianos. Ahora, quisiera terminar, hermanos, leyendo Tito capítulo 3, verso 1. Dice lo siguiente. Tito capítulo 3, verso 1. Dice Pablo, cuando le escribe esta carta a Tito, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pablo dice a Tito una vez más: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermano, el cristiano debería de dar ejemplo de que se somete a las autoridades. Y déjeme decirle algo más importante de este verso. ¿Sabe cuándo Pablo escribió estos versos? Estando en la cárcel en Roma. Pablo no estaba en el escritorio de su oficina diciéndole a Tito: sométanse a las autoridades. No, Pablo era preso del imperio romano. Y le escribe a Tito y le dice: sométete a las autoridades. Entonces, hermano, Pablo estaba a un par de años de morir, de ser decapitado. Esta fue la penúltima carta que Pablo escribió. La última carta fue 2 Timoteo. Pero antes de 2 Timoteo, Pablo escribe esta carta estando en Roma, siendo preso. Y dice: sométanse a las autoridades. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a someternos a las autoridades. Y como le digo, al menos que la autoridad hiciera una persecución exclusiva contra los cristianos, una prohibición exclusivamente contra los cristianos, esa sería la única razón en la cual podríamos desobedecer. Pero en este momento no es una persecución contra los cristianos, no es una ley contra los cristianos, es una ley contra todo. Los deportes, los eventos sociales, todo tipo de actividad. Por lo tanto, obedezcamos la palabra de Dios. Sometámonos al gobierno porque fue establecido por Dios. Que Dios le bendiga.